Tengo, tengo dos fortunas. La primera es hacer este negocio con mi hermosa esposa Natalia Valdés. Algunos ya la han escuchado porque hace parte del consejo médico también. Y tenemos la fortuna de ser diamantes. Entonces, de una vez voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a mirar por aquí. Vamos a mirar por aquí. Eh, Voy a enviar la solicitud para que me vayan aceptando. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de el arte de contar tu historia y cómo contar historias puede ser tu mejor herramienta de comunicación y puede llevarte a construir un imperio desde confort. Me dice Mariana. Hola Mariana, ¿cómo estás? Puede ayudarte a construir un gran imperio. Así que vamos a ver si ya me dejan compartir pantalla. Sí, ya veo por acá que me dejan compartir. Bueno, 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 muchísimas gracias. Vamos a compartir y vamos a arrancar esta presentación. Compartir la que no era. Permítame un momento. Voy a dejar de compartir aquí. No sé qué está pasando. Bueno, ok, saludos desde Zacatecas. Bueno, les pido disculpas, estamos en vivo, no sé por qué, voy a intentar compartir otra vez, no sé por qué se bloqueó mi pantalla, pero yo creo que aquí ya sí me va a dejar compartir. Perfecto. Vámonos de una vez entonces, que hoy tenemos mucha tela de qué cortar. Vámonos de una vez con esta capacitación que se llama El arte de contar tu historia, una habilidad de comunicación que te puede ayudar a construir un imperio acá en Plenia. Entonces, sin más, vamos a arrancar y lo que vamos a hacer hoy es que hoy no me voy a detener, te voy a enseñar a vender, pero no te voy a enseñar ni estrategias, ni tips, ni claves secretas así súper sofisticadas de neuroventas para vender, aunque vamos a ver que hay mucha neurociencia en lo que vamos a ver. Es la forma más simple y más poderosa de vender y es aprender a contar una buena historia. Vamos a mostrarte cómo una historia puede cambiar una vida, conectar con cualquier persona, construir un negocio completo acá en Plenia. Pero antes de arrancar, quiero hablarles un poquito acerca de mí. Entonces, yo conozco a Plenia, llega en un momento en el cual yo estaba pasando por una situación muy difícil también, porque yo venía de una empresa de telecomunicaciones, ahí tenía un alto rango, era un vicepresidente de esa compañía, habíamos construido un gran negocio y esa empresa se acaba. Y pasando por todo esto, no solamente pasa esa crisis económica, esa incertidumbre que va a pasar con nosotros, sino que empiezo a sentirme muy mal de salud. Me voy por urgencias al médico y me dicen que la vena porta se tapona, que tengo una trombosis de vena porta, que mi hígado estaba destruido, que me tenían que hacer urgente un trasplante de hígado y que fuera de eso, mis pulmones, me había dado algo que llama síndrome hepatopulmonar y mis pulmones se habían dañado por completo. Me empiezan a decir que yo voy a quedar dependiente de oxígeno de por vida, me empiezan a dar todas estas noticias, ¿sí? Y yo pasando por eso, me, el liderazgo, el alto liderazgo de mi compañía decide cómo unirse, esa compañía que se estaba acabando, unirse a Plenia, una compañía que yo al principio no entendía absolutamente nada que estaba pasando, porque Dios me estaba cambiando de una industria de telecomunicaciones ahora a empezar a hablar de una industria que estaba enfocada en salud, en epigenética, que estaba enfocado en nutrición celular
celular, estaba en prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Todo un cuento totalmente diferente para mí, pero yo en ese momento simplemente me aferré a esa oportunidad que me llegaba, aún pasando por toda esta situación tan difícil. De hecho, empiezo con un acto simple, porque muchas veces pensamos que tenemos que hacer cosas grandísimas, y lo primero que hago es mandar a traer, todavía no están los productos aquí en Colombia, mando a traer un café fungi con 9 hongos adaptógenos, lo mando a traer con el señor Guillermo Tajonar, un gran amigo, que ustedes todos lo conocen, y empiezo a tomar esto. Para resumir esta historia, cuando yo cumplo 3 meses de trasplantado, voy donde la hepatóloga que me había hecho todo este trasplante, y cuando ve mis exámenes de sangre, pone el grito en el cielo. Lo primero que me dice es: ¿usted qué está haciendo? Yo solamente le había dicho: doctora, puedo tomar café, pero yo nunca le hablé de hongos adaptógenos porque muchos cirujanos son muy enemigos de los productos naturales. Pero mi esposa, que es del área de la salud, ya me había dicho que los productos eran muy buenos, ya habíamos visto certificaciones, en fin. Cuando esta persona me asusta con esa expresión, esta médica, era todo lo contrario. Me empieza a decir que todos mis exámenes están perfectos. Me empieza a decir que yo ya parezco un trasplantado de 8 meses y apenas llevaba 3. De hecho, me manda a traer la medicación, la formulación que tenía. Yo estaba tomando más de 20 medicamentos, y en ese mismo instante me bajan a solo 5 medicamentos. Ahora, después yo llego y empiezo a ver en la empresa, a ver testimonios. A mí me habían diagnosticado fibrosis pulmonar, me habían dicho que yo iba a quedar dependiente de oxígeno de por vida, y empiezo a ver que empiezan a montar testimonios y a llegarme testimonios desde México de gente que ha revertido la fibrosis pulmonar con un producto que todavía no estaba en mi país. Yo lo empiezo a traer, que es el producto Epigen, que todos conocen, y este producto rápidamente empieza a mejorar mi capacidad respiratoria. Empiezo a ver, de hecho, voy a una revisión después de 4 meses de estar tomando el Epigen con 2 tarritos, porque me tomaba una diaria, y cuando voy donde el neumólogo, inclusive el neumólogo no podía entender por qué las placas ya de mis pulmones aparecían totalmente limpias de fibrosis pulmonar. Porque inclusive se produce una discusión entre el primer neumólogo que me vio, que fue el que me mandó las primeras placas, y el segundo neumólogo, pero ante las placas y las imágenes no hay nada que discutir, porque el segundo decía que había sido un mal diagnóstico, que la fibrosis pulmonar no hay forma de revertirla. El caso es de que me quitan el oxígeno, empiezo a hacer ejercicio. Hoy en día voy al gimnasio todos los días, hoy en día tengo una vida súper activa, ¿sí? Y todo esto empieza a pasar. Es tan, o sea, es como tan impactante lo que me pasa a mí, que yo empiezo a hablar con todo el mundo, empiezo a hablarle a la gente, empiezo a transmitir, esto se me vuelve mi propósito de vida, empiezo a hablarle a mis familiares, amigos, a todos los que quiero que no lleguen a una unidad de cuidados intensivos, que no pasen por un trasplante, que no lleguen a una enfermedad crónico-degenerativa. Y ese compartir y ese empezar a ayudar también a personas a que me ayuden a llevar ese mensaje a más personas, me lleva a la posición de diamante, me lleva a tener inclusive meses en los que tengo ingresos por encima de los $5,000, me empiezan a llevar a hoteles con todos los gastos pagos, y paso de estar luchando entre la vida y la muerte a mejorar muchísimo mi calidad de vida, y sobre todo me empiezan a llegar unos recursos que en ese momento me caen supremamente bien. Yo no sé quién de aquí ha pasado por una enfermedad difícil, una enfermedad de hospitalización de varios días, de todo esto, o lo ha pasado con alguno de sus familiares, pero los costos que no cubren el sistema de salud son altísimos, y esto empieza a llegar, estos ingresos, como un bálsamo para mí, para nuestra familia, para mi esposa, para nuestras vidas. Y donde había solo crisis, empezamos a ver oportunidades, y sobre todo salimos armados de todo un propósito. Entonces, ¿por qué quería empezar? Porque como hoy vamos a hablar de historias, yo quiero que tú entiendas que si me pusiste atención, te acabas de conectar con mi historia, y acabas de ver
un producto funcionando. En ningún momento mencioné todos los ingredientes, los hongos y la funcionalidad que tienen cada uno de los hongos del café Fungi. Tampoco te estuve hablando de la ficha técnica, tampoco me metí a detalle a hablarte de cómo el epillén hace para llegar a la célula y no porque no lo sepa, porque, ojo, yo soy un tiburón, pero soy erizo al inicio. Yo me conozco todos los ingredientes, de hecho muchas veces he pecado en tratar de venderle a la gente hablándole de componentes de todo esto, pero hoy vamos a hablar de la importancia de las historias. En ningún momento ustedes se sintieron que les estuviera yo vendiendo. En ningún momento, y si no se sintieron que no estuvieran, y ahorita lo vamos a ver más a detalle, nunca pudieron poner un freno y cerrarse a la información, porque eso pasa con las historias. La mente no pone peaje a las historias pasan derecho, por eso es la mejor forma de comunicar. Entonces te acabo de mostrar productos funcionando, te acabo de vender este producto sin que tú te des cuenta, te acabo de vender este maravilloso producto Pillén sin que te des cuenta, te acabo de vender un modelo de negocio, inclusive te acabo de vender resignificar tu vida con un propósito mucho mayor. Todo esto a través de una historia. Y yo quería que esa fuera la introducción. De hecho, esta historia es tan poderosa y aprovecho aquí para compartir un poquito que de esa historia, de hecho, estoy muy contento porque eh, el, el jueves pasado, jueves 23, hice el lanzamiento oficial de mi libro. De todo esto que yo viví, saqué un libro. Ese libro, mucha gente, acá está mi amigo Eldar conectado, que ya se empezó a leer el libro y me ha dado muy buenos comentarios, gracias Eldar, y muchas personas que ya empezaron a leerlo y todo eso, se dan cuenta cómo yo a través, no hablo de enfermedad, sino que a través de mi historia de vida, hablo de muchas cosas, hablo de fe, hablo de una cantidad de cosas que cuento a través de mi historia, hablo de actitud, hablo de milagros, hablo de la importancia de la conexión espiritual, hablo de la importancia o sea, hablo de la disciplina, hablo de muchas cosas en cada uno de los capítulos mientras voy contando todo lo que viví y una narración muy íntima de lo que se vive pasando y estando entre la vida y la muerte. Pero a lo que yo voy con esto es que inclusive ya mi historia ha empezado a impactar la persona que me ayudó a maquetar el libro, a montarlo a la Amazon, a todo este tipo de cosas. Me dijo, Julián, gracias a que usted me permitió leer primero que todo mundo el libro y que yo estuve tanto tiempo trabajando, maquetándolo, tomé una decisión definitiva. Empecé a estudiar psicología, que era algo que yo sabía qué hacer y lo había postergado por 18 años. Entonces empieza a suceder todo este tipo de cosas, empieza gente que ya compró el libro, que ya lo está leyendo, que ni siquiera me conocía, que lo recomendó una prima mía a una comunidad que se llama Emmaús, es una comunidad católica, y el libro gustó muchísimo, allá se regó la bola, y empieza a decirle a mi prima, dígale a su primo que me hable de esos productos, en ningún momento mencionó Plenia, yo ni siquiera estoy vendiendo, solo hablo de lo que los productos hicieron en mí y la gente ya me está escribiendo, decirme, venga, yo quiero saber de esos productos, dónde consigo esos productos. Entonces, mire todo lo que logran las historias. De hecho, por aquí tengo el link, ahorita más adelante que me están escribiendo por aquí, que si lo puedo, me están escribiendo aquí en el interno, que si lo puedo compartir el link, ahorita en el chat se los comparto al final de la capacitación para el que lo quiera. Está en versión digital y en versión física también lo puedes pedir por Amazon. Entonces, acá, continuando con lo que es la magia de contar historias, quiero decirte que ya saliéndome un poquito de mi historia personal, que eso simplemente lo hacía como para que aterrizáramos y viéramos a través de una historia todo lo que se puede hacer, es que entendamos que las historias van mucho más allá de mi historia personal. Las historias han movido el mundo. Antes de que existieran los libros, antes de que existiera el Internet, se transmitía el conocimiento, se transmitía todo lo que era la cultura, las creencias, la espiritualidad, todo se transmitía a través de las historias, porque las historias no solamente informan, sino que eran las que formaban y pasaban el conocimiento de generaciones a generaciones.
Sabemos que anteriormente se reunían alrededor del fuego en la noche y ese era el momento ideal donde las personas más ancianas, más sabias, compartían sus saberes a las nuevas generaciones y desde chicos iban aprendiendo todo el arte, la cultura, todo lo que los rodeaba. Entonces, antes de vender, una historia ya está transformando vidas y ya está llegando a donde tiene que llegar. Ahora, y para un ejemplo, pues qué mejor ejemplo que el único hombre, y aquí quiero ser muy respetuoso con lo que crea cada una de las personas desde su parte religiosa, pero va a tocar a este hombre, más allá de verlo como algo religioso, es porque este hombre es la única persona que ha partido la historia en dos, antes de él y después de él, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacía este hombre también tan especial? Que no solamente llegó a tantas personas, sino que logró que, es más, este hombre yo lo admiro mucho también. Si lo vemos todo lo que hizo Jesús, pues obviamente yo sigo a Jesús, ¿cierto? Desde mi parte espiritual y todo eso, pero además lo admiro mucho como empresario y como networker, porque ya sabemos cómo este hombre se duplica en 12 personas y hoy por hoy hablamos de que es una comunidad de miles de millones de personas alrededor del mundo en diferentes idiomas. Y lo que hizo este hombre es que se sentaba con personas comunes y corrientes, personas que quizás no eran tan avanzados en ese momento, se transmitían las escrituras en lenguajes muy técnicos, pero este hombre a través de las parábolas, a través de historias, o sea, tocaba todos estos conceptos de la espiritualidad que son tan difíciles de tratar porque son temas muy sutiles y los llevaba de una manera supremamente clara a cualquier persona que estuviera poniendo ejemplos de siembra, de pescadores, ejemplos del día a día de las personas y compartía cómo era ese reino espiritual, ese reino de los cielos a través de estas historias y eso hizo que se quedaran grabadas, tanto que después se pudieran escribir y bueno, ya sabemos que están en la Biblia y todavía seguimos y eso se escribió hace mucho tiempo, y seguimos recibiendo gran aprendizaje, seas cristiano o no seas cristiano, el libro de la Biblia es un libro de muchísima sabiduría y recibimos toda esa información porque está narrada a través de historias. Y aquí quiero que nos empecemos a meter un poquito ya en cómo funcionan las historias desde la parte de la neurociencia. ¿Por qué es tan importante las historias desde la parte de la neurociencia? Porque el cerebro siempre se defiende. Cuando el cerebro y cuando una persona detecta una intención de venta, es más, nosotros cuando detectamos que nos quieren vender, porque a todo mundo, o sea, a nadie le gusta que le vendan, pero le encanta comprar. Pero cuando detectamos una intención de venta, que es lo primero que hacemos, activamos la resistencia. No es rechazo, es protección, o sea, nos estamos protegiendo de que nos estén vendiendo, todo eso, pero ponemos esa barrera, ¿sí? Ahí empieza ese filtro mental a juzgar cuando estamos dando una información, empezamos a juzgar, ¿será que es útil lo que me está diciendo? ¿Me estará vendiendo? ¿Es confiable? ¿Se siente presión? O sea, me está tratando de presionar, ¿sí? Y cuando eso sucede, la otra persona, lo que pasa es que se cierra la información, ya no quiere saber absolutamente nada. De hecho, uno de los, y ahorita lo vamos a tocar también más adelante, pero uno de los elementos más poderosos que nosotros tenemos, o las herramientas más poderosas de venta, es el testimonio, tanto para venderle el negocio como oportunidad, como para vender el producto. Y muchas personas no entienden lo poderoso de simplemente ir, contar su historia de la manera que se debe contar. Ahorita vamos a meternos un poquito qué nos dice el sistema de Plenia de cómo se deben de contar las historias, pero a lo que yo voy es que cuando una persona pasa a dar un testimonio y cuenta su historia, está conectando con la gente. Pero cuando no entiende qué es lo que está haciendo, muchas veces, y eso lo vemos muchísimas veces, por más que preparemos a la persona que va a dar el testimonio, la persona se llega al momento en que se emociona y empieza a tratar de vender y empieza a decir, por eso yo los invito a que se unan a esta comunidad o yo los invito a que compren este producto y todo lo que había hecho con su historia, inmediatamente lo acaba de dañar.
porque la persona prende esa alarma, me están vendiendo, inmediatamente se bloquea la información y no sigue recibiendo. Entonces, por eso muchos fallan. Es más, damos muchas veces demasiada información, sobre todo cuando somos erizos y nos gusta meternos a profundidad, conocer qué hacen los productos, cuáles son los ingredientes, todo esto, y le ponemos demasiada lógica, pero cero conexión emocional. Nosotros siempre compramos por emoción y después justificamos la compra que hicimos por emoción con la lógica, pero siempre, 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 siempre compramos desde la emoción. Por eso los testimonios y las historias son tan importantes. Aquí veo conectado a mi amigo Hanoi. ¿Cuánto le ha representado en dinero esa historia que él cuenta a Hanoi? Es más, a todos nosotros. Cuando yo veo personas que les presento el negocio y que de pronto acá en Colombia se ve, yo creo que en México también, muchas personas que migran de Venezuela, que son migrantes de todo eso, y ese prospecto, yo le mando un testimonio de Hanoi, inmediatamente conecto. O quien no ha aprovechado, porque estos son recursos que nosotros tenemos, quien no ha aprovechado el testimonio de Memo Tajonar, una persona que era alto, un alto ejecutivo y que encuentra aquí la manera de encontrar no solamente dinero, sino tiempo también, de encontrar libertad y poder pasar más tiempo con su familia. ¿Cuántos ejecutivos podemos conectar? Y altos ejecutivos, gente que gana muy bien ya, pero que no tiene tiempo para su familia, podemos conectar con el testimonio de Memo Tajonar. De hecho, lo que yo les estoy contando, este testimonio mío, de hecho, Bernardo Valencia me dijo que grabáramos mi testimonio, ¿sí? Y así hay muchos testimonios que podemos grabar que nos sirven para cada persona. Yo tengo testimonios del fungi con diabetes, para personas que tenían diabetes, tengo testimonios del retoditos, o sea, de cada uno de los productos tengo diferentes testimonios y casi que para todos los males tengo testimonios, porque una persona que digamos sufre de algo en particular, es mucho más poderoso mandar el testimonio de una persona que también sufre de lo mismo y cómo el producto le ayudó, que mandarle la ficha técnica del producto. Entonces, esto es muy importante y por eso ahorita quiero compartirles esto. Mire qué tan sencillo es esto. Porque lo que hace una historia es que baja las defensas, genera apertura, invita a escuchar porque no se siente que le están vendiendo. El cerebro no discute con historias, no pone frenos, las historias no pagan peaje, ¿sí? Cuando tú empiezas a contar una historia, el cerebro las imagina, es más, las siente, las vive y conecta desde la emoción. Así aprendemos emoción, experiencia y significado, que es lo que hace que una persona reciba bien una información y la retenga. Y eso precisamente, esos tres ingredientes, es lo que tiene la historia. Entonces, yo me podría detener a hablarles del colágeno colombiano, que es una maravilla y que tiene colágeno hidrolizado y cómo lleva ese colágeno, que es una partícula tan grande, lo lleva a través de la nanotecnología para que haya mayor biodisponibilidad en el cuerpo y te puede empezar a hablar de cómo se complementa ese colágeno con la vitamina C que lo ayuda a fijar y que también ayuda a que el cuerpo genere más colágeno de manera natural y cómo ese citrato de magnesio que tiene le va a ayudar a las personas a mejorar su sueño, pero adicional a eso, a combatir el movimiento muscular. Le puedo hablar de mil cosas del colágeno, aquí me podría quedar hablándole, me falta hablarle también de las premezclas de las vitaminas, lo que hace la vitamina, la B9, que es también llamado ácido fólico, me puedo detener y no soy médico, pero sí soy erizo, entonces estudio a profundidad, pero me funciona más si cojo una persona y le comparto el testimonio de mi suegra a una persona que sufre de artrosis, sí, que sufre de artritis o de fibromialgia, porque de eso sufría mi suegra, y miren lo que pasa cuando las personas, bueno, les voy a compartir audio por aquí, con con un testimonio de 40 segundos. Hola, mi nombre es Fanny. Eh,
Les comento que hace mucho tiempo, muchos años, yo he sufrido de fibromialgia, problemas de osteoartrosis. Me han tratado mucho, pero los productos no han servido. Conocí por medio de mi hija este producto, este café colágeno de Plenia, que es excelente. Hace por ahí 6 meses lo empecé a tomar y mis dolencias han desaparecido en un 90%. Entonces se lo recomiendo porque es un producto excelentemente bueno. Ok, yo creo que aquí acabamos de entender todo lo que estamos hablando aquí. Entonces, otra de las cosas que hace, viendo también el tema de las historias desde la neurociencia, no es solamente que pasa derecho ese filtro y ese freno que ponemos a la venta, sino que genera recordación. Cuando damos muchos datos, los datos se olvidan fácilmente, pero las historias permanecen, porque lo que se siente, que es lo que logra la emoción, lo que se siente a través de una historia, siempre se recuerda. Por eso es que tu historia y saberla contar, y ojo, porque ahorita vamos a aprender y no tienes que pasar. Todos tenemos una historia poderosa que contar. No tienes que haber pasado por un trasplante, ni migrar de Cuba, ni haber sido un gran ejecutivo. Todos, si entendemos la estructura que vamos a enseñar ahorita, tenemos una gran historia que contar. Y esa historia es muy valiosa, es tu activo, porque esa te va a ayudar a conectar, te va a ayudar a vender, te va a ayudar a inspirar y va a empezar a trabajar por ti. Esto se puede aprender y no tienes que ser un experto. Es más, ahorita vamos a hacer el ejercicio. Solamente es entender cómo funciona la estructura y empezar a practicarla. Así que vamos a continuar y vamos a meternos un poquito. Y ojo, porque esto no me lo estoy inventando yo. Los que somos juiciosos y hemos entrado y hemos visto en la Universidad Plenia, vemos que nuestro CEO Ricardo Almaraz inclusive nos enseña los 4 puntos que debe tener la historia para que sea tu historia poderosa. Y aquí quiero que le tomes pantallazo a esto. ¿Por qué? Porque aquí están los 4 puntos. Igual lo vamos a hacer ya. ¿Listo? Entonces, esto que van a ver acá es un sistema. No es improvisación, es 100% duplicable y fuera de eso, Plenia ya lo enseña, está en su universidad. Es un modelo validado desde el liderazgo corporativo, como la decía, lo explica el mismo el mismo Ricardo Almaraz, está en la universidad virtual y funciona porque se puede replicar fácilmente. Y la estructura es muy sencilla. Vamos a hablar del antes de conocer Plenia, de cómo conoces Plenia, cuáles son esos resultados y cuál es la visión que tienes. Son esos 4 puntos. Vamos a verlo un poquito acá de una manera más profunda. Entonces, el antes. ¿Quién eras antes? ¿Qué pasaba en tu vida? ¿Qué no te gustaba? Y aquí es donde nace la conexión con otras personas que se pueden sentir identificadas, porque quizás tú estás hablando que no te gustaba, que te la pasabas trabajando, ¿no? Y no veías forma de crecer de que te ascendieran, de crecer, o que no veías a tus hijos, o que viste una forma en la que trabajando unas horas a la semana podías empezar a tener mayores ingresos. O sea, y esa persona que está allá, ahí estás logrando lo que se llama conexión emocional. Ahora, el encuentro. Ya cuentas cómo conociste a Plenia. ¿Quién te invitó? ¿Cuál fue ese primer contacto? ¿Con quién tuviste el primer contacto? Y lo vas a contar natural, sin presión. Después vas a hablar de los resultados. Y los resultados no solamente tienen que ser que te hayas ganado $20,000. Ojo, porque los resultados acá son en salud, es en mentalidad también, por todo lo que aprendemos acá, es en ingresos, es en la comunidad, porque encontrar una comunidad que te comparta cosas positivas, que te enseñe de liderazgo, que te ayude a este tipo de cosas que hoy estamos hablando de pura comunicación asertiva. El arte de contar historias es pura comunicación asertiva. Y trátalo de hablar de una parte, desde la parte más humana, porque lo humano conecta muchísimo y vende sin que las personas se sientan que estén vendiendo. Y la visión es qué es lo que tú estás viendo aquí en Plenia, hacia dónde vas, qué estás construyendo, y esto inclusive abre la conversación. Entonces, ya que tenemos esto acá, vamos a pasar y les voy a leer rápidamente
todo lo que les dije al principio con mi historia y todo eso, ya con estructura, para que ustedes vean que hay una estructura y cómo se puede hacer. Entonces, yo venía del mundo de las telecomunicaciones, tenía una empresa, pero esa empresa se acaba y mi situación financiera se complicaba bastante. Pero más allá del dinero, lo más difícil fue mi salud. Me diagnosticaron una trombosis de la vena porta, una cirrosis en el hígado porque no le llegaba sangre y me dicen que voy a necesitar un trasplante de hígado urgente. Y adicional a eso, aparece una fibrosis pulmonar, literalmente estaba peleando por mi vida. Vamos a ver el encuentro, cómo conozco Plenia. En ese momento, líderes con los que ya venía trabajando se conectan con el proyecto de Plenia y nos invitan a conocer lo que estaban desarrollando. Era una empresa enfocada en salud desde la célula, con epigenética. Yo decidí darme una oportunidad y empiezo con algo supremamente simple, un café con hongos adaptógenos. Vamos a ver la tercera parte de los resultados. A los 3 meses voy al control con la hepatóloga. Todo esto ya se lo he dicho, pero ya lo están viendo a través de una estructura que funciona. ¿Sí? Y su reacción fue de sorpresa. Me dice, ¿qué estás haciendo? Porque parecía un paciente de 8 meses, no de 3. Me bajan de 20 medicamentos a solo 5. Luego conozco otro producto, el Epigen, y mi fibrosis pulmonar empieza a revertirse. Eso me impacta tanto que empiezo a compartirlo con otras personas y ese testimonio empieza a crecer hasta llevarme a la posición de diamante. Incluso en unos primeros meses fuertes, genero más de $5,000 justo en el momento donde más lo necesitaba. Y aquí paso a la visión. Y hoy estoy comprometido con seguir construyendo este proyecto, no solamente por los ingresos, sino por el impacto que podemos generar en la vida de las personas. ¿Sí? Por eso estoy desarrollando este negocio y por eso estoy contándote esta historia. Mire qué tan poderoso esto. Obviamente lo acabo de leer explicando, lo acabo de leer despacio. Ya obviamente uno se demora menos sin leerlo, sino que, pero esto es lo que quiero que hagamos. Ahora, ya estás en capacidad de hacerlo tú también con tu propia historia. Entonces, ¿para qué te va a servir las historias? ¿Para qué nos sirven las historias en el negocio? Porque muchas veces piensa que es solamente para vender. No, mire, las historias nos sirven para vender productos y eso lo hacemos a través de testimonios. A mí me encanta que cuando a alguien le funciona un producto, grabe un testimonio lo más real posible, algo como lo de mi suegra, sencillo, cualquiera lo puede hacer, cualquier cliente satisfecho con su estado actual de salud lo puede hacer, ¿sí? Y procuro tener varios testimonios de productos para diferentes enfermedades o afectaciones que están teniendo las personas para construir un equipo, porque cuando aprendes a contar una historia, esta historia te ayuda también a que las personas conecten más fácil con tu negocio y por consiguiente crece tu equipo. A conectar con todas las personas, personas externas, personas dentro del mismo equipo, directivos de la misma empresa, a conectar con todo el mundo a través de tu historia. Pero una de las cosas que muchas veces la gente no entiende es que contar historias también nos sirve muchísimo para anticiparnos y bloquear las objeciones durante las presentaciones. La forma más brillante de bloquear y que reduce toda la fricción a la hora de combatir objeciones es anticiparlas y bloquearlas antes de que el prospecto te las venga y te las diga. Entonces, si tú ya sabes que hay una persona que puede ser un gran prospecto, pero sabes que al final te va a poner la objeción de tiempo porque verdaderamente vive muy ocupado, entonces tú durante la presentación puede ser donde empiezas a hablar de equipo, empiezas a hablar de apalancamiento, donde se trabaja y se gana por un esfuerzo de equipo, tú te puedes anticipar y contar la historia y por eso es muy importante que empecemos a tener un banco de historias y empecemos a coger las historias y las vamos convirtiendo en recursos para diferentes, inclusive, objeciones. Podemos contar la historia de una persona que es exitosa a pesar de que empezó teniendo muy poco tiempo. Y ya ahora liberó tanto tiempo con los ingresos que genera este negocio que tiene más tiempo para su familia, todo eso, porque también la persona que te va a decir que no tiene tiempo
Esa persona está padeciendo, no solamente tapones esa objeción, está padeciendo el no tener tiempo. Su salud lo está padeciendo, porque no está yendo al gimnasio, no está de pronto orando, meditando, sacando tiempo para él. Su familia lo está padeciendo. Entonces, anticiparse esa objeción de una persona que diga que no tiene dinero. Si conoces el caso de una persona que no tenía dinero y le quedaba durísimo conseguir el dinero, pero hizo todo lo posible, consiguió un crédito y hoy por hoy tiene un gran resultado. Esa es la historia ideal que vas a contar durante la presentación para combatir esa objeción que ya sabes que te van a poner del dinero. Entonces, es más, si una persona tiene un mal concepto y piensa que estos negocios son pirámides, también la bloqueas con una historia y cuenta la historia de una persona que le hablaron y aunque le gustaba, pero él era muy escéptico y era muy cerrado y creía que las pirámides eran igual a los negocios de mercadeo en red porque era ignorante en ese tema. Y usted puede contar, ojo, no le está diciendo a él, usted sabe que más adelante se le iba a poner, pues ni siquiera sabe que usted sabía eso. Usted está contando la historia de otra persona. Y esa historia le está bloqueando por completo la objeción para que no aparezca al final de la presentación. Y para que, puede ser, haya una probabilidad mucho más alta de que usted tenga un cierre efectivo. Entonces, ahora, esto es importante acá y yo quiero que hagamos un ejercicio. Pero antes de eso, ¿sí? Viste lo que te narré ahorita. Es la misma historia que te conté al inicio, pero a otro nivel, ya con la estructura. Sentiste al inicio, ahora entiende la estructura, ahí ocurre la decisión y aquí viene el reto y aquí viene la tarea. Y es, quiero que en las próximas 24 horas, todos los que estamos aquí, casi 100 personas conectadas, más los que vean este video, después de ver este video, ustedes los que están en vivo, después de hoy, máximo 24 horas, para que ustedes escriban su historia con los 4 puntos que debe tener su historia. La escriben, se graban, un video puede ser selfie, un video, y la vas a empezar a subir a redes. Regla, máximo 2 minutos. Tiene que ser auténtico, o sea, su historia. O sea, tiene que ser usted también creativo de saber cómo saca lo mejor de su historia sin mentir, sino poniendo los puntos que puedan tener una conexión emocional con la persona. Sin perfección, o sea, real, conecta, no tienen que tener la super cámara, el último iPhone con cámara, el último 17 Pro, y no tienen que tener que micrófono de solapa, que mejor dicho, alguien que coja y le edite ese video. No, hágalo natural, mejor hecho que perfecto. Así que arrancan. Ahora, si tienes todas las herramientas y lo sabes hacer, móntalo bien, no hay ningún problema. Pero lo que yo te digo es que por estar pensando en que no está perfecto o algo, no dejes de hacerlo, porque lo importante es hacerlo. ¿Sí? Y vamos a apoyar nosotros todos como equipo. Si vemos esos testimonios de personas, porque yo creo que todos nos seguimos, por lo menos algunas personas, si vemos que alguien graba eso, dale like, comenta su testimonio, ayúdale a que crezcamos juntos, a que eso tenga más visualización, porque tu historia puede cambiar una vida. No la guardes, compártela, porque alguien de verdad que necesita escucharla. Entonces, antes, bueno, recuerden que ahorita al finalizar les pongo que me volvieron a escribir por acá, que lo del libro, ahorita les pongo pues el link de Amazon para las personas que lo quieran pues como comprar, pero no, ya aparezco vendedores acá, pero simplemente es para contestarle a esas personas. Entonces, bueno, ya para terminar, para que vamos cerrando, yo creo que esta es una capacitación muy poderosa, hay mucho de qué hablar, pero yo quiero que vamos dándole puntualidad. Quiero que ya que entendiste cómo funciona una historia, ya que viste la estructura, ya que sabes cómo usarla, ¿cierto? Pero ahora quiero que vuelvas a sentir. Porque cuando tú combinas entendimiento, que es lo que acabamos de hacer con esto, ¿sí? Con una emoción, es cuando realmente decides actuar. Y de todo corazón, yo quiero que ustedes salgan y escriban esa historia, la monten en redes y la empiezan a compartir en los espacios de Plenia, con sus clientes, con sus socios, ¿sí?
Y para esto, que les estoy diciendo ya acá al final, quiero compartirles, permítanme, por aquí voy a dejar de compartir, un videíto que hice para el lanzamiento del libro, pero que habla mi historia, porque hay diferentes formas de narrar la historia. Es una canción que escribí y ya, bueno, ya montamos pues como imágenes, donde vas a poder ver desde otra perspectiva, vamos a poder ver mi historia en otra manera y lo vas a volver a sentir desde otra perspectiva diferente. Así que sin más, voy a compartirles por aquí, que ya yo creo que me la deja compartir. Había ruido afuera y silencio en mi interior. Corría sin darme cuenta que me faltaba yo. Mi cuerpo hablaba abajo, no quise escuchar, hasta que la vida me obligó a parar. Y en un segundo todo cambió. Lo que era seguro se derrumbó, pero en lo más hondo de la oscuridad descubrí una luz que no se apaga jamás. Cuando todo parece perdido, cuando sientes que no hay salida, hay una voz dentro de ti que te recuerda que sigues con vida. Contra todo pronóstico me levanté, cuando el miedo decía no vas a poder, abracé la fe, solté el control y entendí que el milagro empieza en el corazón. Contra todo pronóstico volví a creer, aunque el camino doliera también, porque incluso en medio de la tempestad, Dios nunca suelta, solo enseña a confiar. Hubo noches largas sin poder dormir, dolor en el cuerpo pero ganas de vivir, rodeado de máquinas pero lleno de fe, porque algo más grande me sostenía de pie. Ángeles llegan sin hacer ruido, personas que sanan solo con estar contigo, y en cada batalla que parecía el final, la vida me mostró que podía más. Y aunque el mundo dijera va a tardar, yo en silencio elegí confiar, porque el milagro no siempre se ve, pero empieza a crecer cuando decides creer. Contra todo pronóstico me levanté, cuando el miedo decía no vas a poder, abracé la fe, solté el control y entendí que el milagro empieza en el corazón. Contra todo pronóstico volví a creer, aunque el camino doliera también, porque incluso en medio de la tempestad, Dios nunca suelta, solo enseña a confiar. No fue suerte, fue decisión, elegí la fe sobre el temor. Cada caída me hizo más fuerte, cada herida me acercó a mi norte. Hoy no soy el mismo de ayer, hoy aprendí a agradecer, porque el dolor no vino a destruir, vino a mostrarme quién puedo ser. Contra todo pronóstico, aquí estoy. Soy la prueba de un poder mayor. Cuando crees de verdad y decides actuar, lo imposible empieza a cambiar. Contra todo pronóstico, sigo
ser un milagro de Dios. Si la vida hoy te duele, no es el final, es un llamado a despertar, que incluso en la noche más oscura puede nacer tu mejor versión. Contra todo pronóstico. Miren, eso que acabas de sentir, eso que acabas de sentir, eso precisamente es lo que puede hacer una historia. Por eso de todo corazón, y ya con esto termino, quiero que cada uno de acá salga con ese propósito de empezar a contar su historia. Porque con esas historias vamos a impactar a muchas personas, con esas historias vas a crecer tu equipo. Esas historias van a ser las que empiecen a marcar un antes y un después en tu negocio. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Recuerde que les habló Julián Sánchez y por ahí voy a estar mirando esas redes sociales, pues para darle me gusta, compartirles comentarios. Un abrazo para todos y gracias a la compañía por brindarme este espacio. Va a quedarme un segundito acá mirando un poco los comentarios y si tienen alguna pregunta. Bueno, no, gracias. Antes veo que muchas personas lograron entender lo que hace una historia. Cuando la abrimos y la contamos desde el corazón, por acá muchas personas que dice que les movió emoción y eso ya lo vimos pues durante la capacitación. Un abrazo, que estén muy bien.